con la finalidad de promocionar el desarrollo del turismo y la ecología nacional, concienciar al ciudadano dominicano sobre el trato y el calor humano que se le debe ofrecer al turista y mostrar los diversos atractivos que nos colocan como uno de los más importantes destinos del área del Caribe, presentamos Destinos Turísticos TV, un espacio para conocer todo lo relacionado con el sector turístico nacional e internacional. Saludos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a otra entrega de su espacio Destinos Turísticos TV. En esta ocasión tenemos un programa sumamente especial. Estaremos llevando a todos ustedes las incidencias de la primera feria agroindustrial, turística y cultural Expo Asua 2014. Además, estaremos conversando con el senador de la provincia, el licenciado Rafael Calderón. No se vayan, que luego de la pausa iniciamos con esta cobertura. Un espacio para conocer todo lo relacionado con el sector turístico nacional e internacional. Señores, pero ¿para dónde es que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Destinos Turísticos TV, un espacio para conocer todo lo relacionado con el sector turístico nacional e internacional. Saludos amigos de Destinos Turísticos TV. Estamos en la provincia de Asua. Vamos a conversar con todos ustedes acerca de la primera versión de la feria Expo Asua que se celebra aquí en esta demarcación, y para ello tenemos la presencia, el honor de contar con el senador de la provincia, el licenciado Rafael Calderón. Bienvenido, gracias. Las cámaras, los micrófonos a su orden para que comparta con nuestros amigos televidentes todas las iniciativas que se han tomado para lanzar lo que es la provincia como destino ecoturístico. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero dejar constancia a nombre de la alcaldía del municipio de Asua y de la oficina senatorial y también de la población de la provincia, dejar constancia de nuestro agradecimiento, darle las gracias al Ministerio de Turismo en la persona de su ministro, Francisco Javier, que hizo o ha hecho, porque todavía no ha terminado la feria, un aporte significativo, un aporte generoso a la altura de lo que es el Ministerio de Turismo, poniendo una exhibición de todos los folletos, de toda la literatura que demuestra el potencial turístico de la República Dominicana y en particular de esta provincia, asignando una orquesta que para hoy era Mili Quesada, una excelente artista, pero que lamentablemente alguien llamó creyendo que iba a hacer un daño, diciendo que la feria se había suspendido y Miriam no va a poder venir y van a mandar a otro artista. Eso es lamentable, pero quiero decir esto para que se entienda que la no presencia de Mili Quesada aquí hoy no es responsabilidad del Ministerio de Turismo, sino de alguien que se ocupó de boicotear la participación de ella en el día de hoy aquí en esta feria. Por otra parte, yo creo que es una gran oportunidad para destacar al menos algunos de los puntos más importantes de atracción turística que tiene la provincia. Yo creo que mucha gente no sabe, porque de Asua la conocen como la Tierra del Sol, por lo caliente que es en el valle.
Sin embargo, Asua disfruta de un complejo microclima que llega desde 0 grados centígrados hasta los 36, 37 grados centígrados. En la parte del valle, que está próximo a la costa del Mar Caribe, la temperatura generalmente está por encima de 30, 32, 34. Pero cuando usted se ubica en plena cordillera central, en una provincia que tiene 2.500 kilómetros cuadrados, que tiene 10 municipios y 22 distritos municipales, y que hace frontera con Constanza, en la provincia de La Vega, hacemos frontera con San José de Ocoa, con la provincia de Peravia, con la provincia de San Juan y con la provincia de Barahona. Es decir, que Asua hace frontera con 5 provincias. De esas 5 provincias, Ocoa tiene un clima súper agradable, y en la parte alta, donde hacemos coincidencia de algunas comunidades entre ambas provincias, la temperatura normalmente durante todo el año es una temperatura de primavera. Y por la parte norte, que hacemos frontera con Constanza, cuando en Constanza la temperatura está en 0 grados, o en 2 grados, 5 grados, también la tenemos nosotros de este lado. Sobre todo las comunidades que están ahí en el distrito municipal de Las Lagunas, siguiendo por Gajo de Monte y el Montazo, Botoncillo, El Limón, ahí está La Fortuna, La Cañita, está el Tetero, está el Gramazo y está Yaquecillo, que es la última comunidad antes de llegar a Constanza. Toda esa zona, igual que la parte del municipio de Guayabal, con todas sus secciones, o el distrito municipal de Las Lagunas, que también tiene un clima muy apropiado, con unas excelentes condiciones para la producción agrícola y pecuaria, o el distrito municipal de Los Fríos, donde precisamente el nombre le corresponde porque la temperatura casi siempre está por debajo de 20 grados. O sea, que el nombre se relaciona con el clima. Así es. O el distrito municipal de Monte Bonito, que está en plena cordillera central, después de Padre Las Casas, donde usted le pone la mano a las paredes a la 1 del día y están frías. Así que Asua tiene un atractivo en términos de microclima que es interesante conocer. Ahora, en el recorrido de esas montañas te vas a encontrar con muchísimos ríos, y la gente cree que en Asua no hay agua. El primer río que te vas a encontrar es el río Yaque del Sur, que es uno de los ríos más importantes del país, que nace precisamente en la cordillera central en esta provincia. Luego está el río Las Cuevas, que también nace en la cordillera central y es un afluente del Yaque del Sur. Y está el río al medio, que es un río caudaloso, que nace allá en la cordillera central y pasa exactamente por la comunidad de Botoncillo, después del distrito municipal de La Laguna. Y luego tenemos entonces el Recodo, río Recodo, Guayabal, el río Guayabal, y el río Las Cuevas, que también nace en la zona de Guayabal. Pero también está el río Tábara, está el río Jura, está el río Vía. Es decir, nosotros tenemos un conjunto, este río Grande, al norte del municipio de Estebanía y Las Charcas, donde ahora se construyó un acueducto y donde hay unos saltos de 30 metros, doble salto de 30 metros, preciosísimo. Son todos puntos de atracción turística, pero no solamente eso. En esa montaña se puede hacer lo que es el turismo de sendero, donde se pueden construir 4 o 5 pequeños restaurantes de calidad, porque es una zona visitada por deportistas que manejan esos motores grandes, Harley Davidson, o que se van en jeeps especiales. Nosotros de aquí a Constanza, de Asua a Constanza, tomamos 2 horas y media por carretera. Y esos motoristas sencillamente se pegan allá en hora y media. Y todo eso es un trayecto hermoso, de follaje generoso, de árboles de madera preciosa, cultivado de invernaderos, 200.000 metros cuadrados de invernadero, donde se producen los ajíes más grandes de la provincia. Aquí en el valle se produce el tomate cherry, que es el tomate que se consume en la Casa Blanca, en Estados Unidos, Washington. Y además Asua es el principal productor del tomate Barceló, y aquí fabricamos el cachú Victorina, que es el distrito municipal que está hacia la carretera de San Juan. Y ahí hay unas plantaciones de vegetales preciosas,
Las mejores Toyotas que se dan en el país están aquí en Montebonito, parecen pequeñas auyamas, naturales, sin abono. Nosotros somos altos productores de café. Aquí se produce el café ideal, uno de los mejores cafés del país. Se produce el café Montebonito, que es un café gourmet que se vende en Estados Unidos. Café Ideal también tiene el café Jaragua, que es un café gourmet también. Y aquí está la central regional de Indubán, precisamente porque somos unos grandes productores de café. Pero también somos grandes productores de vegetales, de aguacate, de limón persa. Ahora ven, usted quiere 100.000 unidades de Toyota, se las sacamos cada semana. Si usted quiere 2 millones de unidades de limón persa grande, sano, de cáscara fina, se lo conseguimos inmediatamente. Estamos Los exportando. plátanos no se venden en el mercado local. Los plátanos más grandes del país, los plátanos más sabrosos, los más fácil se ablandan y los que mejor sabor tienen son los de Asua. Son unos plátanos que tienen más de un pie de largo. Y los guineos, un racimo de guineo tiene a veces 150 guineos, 175 guineos. La yuca es una yuca de cáscara finita. Le dicen agua tibia porque usted la echa en el agua tibia y se ablanda de una vez, se abre inmediatamente. Entonces nosotros tenemos una gran producción, diversificación en la producción agrícola. Tenemos el maíz dulce que también se produce aquí, los melones, mango de exportación, el guineo orgánico, todo eso se produce aquí. Todos son atractivos turísticos. Tenemos alrededor de 300.000 tareas en el valle de plátano y de guineo orgánico. Imagínese usted la belleza de todas esas matas de plátano y guineo, cuando usted coge tarea y tarea y solamente ve eso y esos racimos colgando de cada una de las matas. Todo eso es la parte, digamos, firme, de tierra firme. Pero lo más importante de la provincia son su gente. El azuano y las azuanas son personas muy trabajadoras, a pesar de todas las limitaciones y las carencias que le afectan desde hace siglos. Y no obstante el gran esfuerzo que ha hecho el presidente de la República y los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que ha estado desarrollando una infraestructura excelente en la provincia entera y que ha dinamizado la economía de la provincia y que va a convertir a Asua en poco tiempo en el centro económico más dinámico de la región sur, con la construcción de la circunvalación que se está construyendo, la reparación y ampliación de la carretera Asua-Barahona, Asua-San Juan, la construcción de otras carreteras como la de Guayabal, la de Montebonito, la del Cigual, la de Pueblo Viejo a Terrera. Todas esas carreteras se están haciendo y todo el apoyo a la agricultura, el desarrollo y ampliación del canal Asua 2, que es el principal sistema de irrigación de la provincia. El presidente está invirtiendo 98 millones de dólares para incorporar 300.000 tareas adicionales a un sistema de reguero moderno por goteo. Imagínese usted la riqueza y los empleos que va a generar eso. Pero aparte de eso, está la presa de Monte Grande, que actualmente es la más grande del país, con 411 millones de metros cúbicos de agua. Y está la hidroeléctrica de Palomino, que genera 60 megavatios. Y está la hidroeléctrica de Los Toros. Y tenemos 4 mini hidroeléctricas que le dan luz 24 horas gratis a igual número de comunidades en la cordillera central. Pero también se está construyendo la presa de Monte Grande. Así que todas esas obras, conjuntamente con el inicio de una pujante ganadería de crianza de reses, de chivo y de ovejo, que se está desarrollando con cierta velocidad en los últimos años. Por ahí hay un amigo de nosotros que está aquí, por ahí anda, que es de los principales ganaderos del barro, entonces suena por ahí. Usted va por ahí, toda esa vaca buena, aquí tiene una exhibición de horsing. Entonces aquí hay una asociación de ganaderos que tiene un gran empuje y el presidente lo estaba apoyando con la fábrica de yogur. Aquí tenemos la fábrica de yogur, el procesamiento de leche pasteurizada, quesos, y es una gran empresa que opera aquí en el distrito municipal del ganadero, D1 ganadero. Pero finalmente debo decirle, la gente piensa que aquí nada más hay una sola playa. Nosotros tenemos alrededor de 43 playas. Y cada una de ellas tiene su belleza, su hermosura, sus ventajas, sus atractivos naturales. De tal manera que ustedes conocen que se está desarrollando a bastante velocidad y con mucha alta aceptación el proyecto turístico Ocoa Bay. Ocoa Bay está en el número, entre Atillo y Palmar de Ocoa, frente a la bahía de Ocoa. Y ahí tiene usted un hotel, áreas comunes del hotel,
villas y están vendidas, el 40% de esas villas ya están vendidas. Ahí, en ese monte que era de Guasábara, ahora hay 34 variedades de uvas, pero no uvita, sino de la uva grande. Senador, pudiéramos decir entonces que con esa inversión que usted señala del hotel Ocoa Bay, pudiéramos estar iniciando los pasos que son necesarios para desarrollar el sur, claro, que es la queja generalizada. Así es, no solamente eso, hay un hotel ahí mismo cerca de Ocoa Bay que se llama Ibiza. Es un hotel pequeño, pero es un hotel de primera calidad. Pero aquí se acaba de inaugurar un hotel con 34 habitaciones a la entrada de la población que se llama Montenegro, Montemar, el Hotel Montemar. Un atractivo, un hotel que no tiene nada que envidiarle a ningún otro hotel, con buenas habitaciones, salones de reuniones, buena ubicación, buen servicio. Pero también Juan Vicini, que tiene tierra aquí en la costa, tiene ya los planos listos para construir un hotel en Playa Blanca, con villas y con acceso a la playa desde la montaña. Esa es una excelente información. Y hay unos franceses con los cuales hemos estado hablando en los últimos tiempos, que también tienen la intención de desarrollar villas, no hotel grande ahí, sino villas al lado oeste del puerto de Los Negros, unas 170.000 metros cuadrados. Pero también tenemos otros norteamericanos que están aquí en el país y hemos estado hablando con ellos, que no lo he llevado del ministro porque me gusta llevárselo cuando ya eso está en firme, que también van a desarrollar otro proyecto de villa en esa costa, en la playa Caobita, que es una de las playas más hermosas del país, playa tan bajita como Boca Chica, de arena totalmente blanca, con 3 islotes dentro que cada uno tiene sus propias playas, con una riqueza de manglares y con una belleza natural extraordinaria. Usted puede caminar a pie 500 metros y llegar a los islotes a pie y no le tapan, le da por el pecho lo máximo que le da el agua. Y totalmente transparente, blanca la playa. O la playa Ubero, que está pegada a la playa Caobita, que está exactamente frente a la montaña de la punta de Martín García. La punta de Martín García es la loma del Curro, que también tiene un microclima donde se sembraban antes habichuelas, precisamente por la temperatura era muy bajo. Esa montaña separa a Azua de Barahona. La Caobita y Ubero son playas que se extienden al otro lado de la provincia de Barahona. Y más para acá tenemos unas playas que son como ojos de agua, porque aquí tenemos, Azua es la provincia del país con más riqueza de agua subterránea. Aquí usted hace un pozo y el agua sale como un chorro sin bomba, sobre todo a la zona de la plena, o sea, la parte llana que está más al oeste del casco urbano de la provincia. Pero además de eso, las tierras de Azua son de las pocas del país que tienen un metro completo de capa vegetal. Y entonces la gente se pregunta, ¿y por qué se dan esas tierras? Una tallota de ese tamaño, una jaullama de este tamaño, una yuco de este tamaño, un plátano tan grandote, un melón hermoso, un tomate precioso. Precisamente, pues se trata de unas tierras ricas en hierro, ricas en nitrógeno, ricas en todos los minerales que requieren las plantas, ¿no? Hay unos ríos subterráneos que se meten al mar por debajo. Y usted ve un helicóptero, usted ve eso como si fueran grandes piscinas, azulitos. Y eso es el agua dulce que se mete por debajo de la tierra y desemboca en el mar. Y así tenemos nosotros 42 playas. Usted va a Palmar de Ocoa, por ejemplo, donde hay residencias que no tienen nada que envidiarle a las casas de veraneo de cualquier otra playa del país, y te estoy hablando de más de 100 viviendas hermosas en toda la costa, cada una con sus yates parqueados. Hace apenas 3 semanas se registró, se montó y se desarrolló un torneo de pesca ahí en la bahía de Ocoa, auspiciado por Ocoa Bay, donde habían atún de 110 y 130 libras. Y ganó el que tenía 130 libras. Pero también en Palmar de Ocoa hay una fábrica de botes de fibra de vidrio. Y tienen un torneo en las próximas 2 o 3 semanas también de los pescadores de Palmar de Ocoa. O usted coge más adelante y se va a Tillo y tiene la playa Mía. O se va más adelante y tiene la playa Caracoles.
Y está la playa Monterrío, que es la playa más simbólica de la provincia, donde va todo el pueblo normalmente a recrearse y a bañarse. Asua es rica en recursos. Asua es rica. ¿Qué necesitamos Tiene los seres humanos necesarios aquí. Oye, Asua se ha ganado los premios de cultura, primeros premios nacionales de cultura, literatura, en cuento, en poesía, en teatro, en todos los últimos años. O sea, Asua tiene todas las condiciones para que el turismo realmente se desarrolle. Lo que necesitamos es un pequeño impulso, un apoyito que de manera continua la gente se vaya dando cuenta y que conozca. Nosotros necesitamos, por ejemplo, un video completo de toda la provincia. Mire, senador, para ver la riqueza de las aves, de los animales, de la gente. Aquí hay ahora mismo más de 500 jóvenes aprendiendo inglés. Para que cuando venga el turismo no tengamos que buscar gente que aprende de otro lado. Aquí están aprendiendo inglés. Estamos en el umbral de la clausura de Expo Asua 2014. Todas esas son necesidades que habría que cubrir para, ¿cómo le digo?, complementar la oferta turística. Hay que preparar el personal que va a servir de guía, que va a servir de orientador al turista que nos visite. Pero además, lo más importante que usted aclaró, se necesita la inversión privada en combinación con la inversión pública. Dígale a nuestros televidentes, en el umbral de esta clausura de Expo Asua 2014, cuáles han sido los resultados hasta este momento. Y un mensaje para que ayudemos todos a lanzar a la Asua ecoturística. Bueno, lo primero es que para nosotros ha sido un gran éxito. Esta ha sido una feria, la primera feria agroindustrial, turística y cultural. Y ha sido un gran éxito. Han venido aquí miles de gente todos los días a ver, a observar. Algunos han venido hasta a comprar, porque están aquí representadas las casas privadas como Indubeca, Productos Linda, Productos Victorina. Hay una compañía que vende equipos agrícolas, que no recuerdo cómo se llama esa empresa, ¿no? Pero ellos han podido también exhibir los equipos que ellos venden en Santo Domingo, y el servicio ha sido muy eficiente de todas las empresas de la Cerveza Presidente, que ha jugado también un papel central en el auspicio, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Salud Pública, independientemente, por supuesto, del Ministerio de Turismo, que es el primer stand que está a la entrada de la feria. Y otros que han aportado exhibiciones con frutos agrícolas y con productos como las vacas y los chivos y los ovejos. Los niños han disfrutado mucho con un parque inflable, que lo disfrutan enormemente, ¿verdad? Yo creo que esta feria la vamos a hacer todos los años. El próximo año empezaremos a planificarla a partir de los 6 meses antes, y vamos a integrar a un mayor número de personas y de instituciones para que sea algo casi de carácter regional. Invitaremos a una provincia de la región a participar con nosotros aquí. Y finalmente decirle que el potencial que tiene Asua realmente es muy significativo, porque Asua tiene la infraestructura necesaria para eso, y tiene la materia prima que se requiere para impulsar el turismo en toda esta provincia y generar nuevos empleos de calidad y nueva riqueza. Así es. Amigos, despedimos hasta aquí la participación del senador de la provincia, licenciado Rafael Calderón. Gracias por participar con nosotros. Ustedes no se muevan, continuamos con el desarrollo de esta feria Expo Asua 2014. Destinos Turísticos TV, un espacio para conocer todo lo relacionado con el sector turístico nacional e internacional. Bueno, deja que me despierta. Sí. Algo que va a decir. Ese es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Ese es tu país, sigue esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que
vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Destinos Turísticos TV, un espacio para conocer todo lo relacionado con el sector turístico nacional e internacional. Continuamos dando cobertura a esta importante feria agroindustrial, turística y cultural Expo Asua 2014, en su primera versión. Tenemos por aquí la compañía de nuestra queridísima encargada provincial, Elizabeth Jiménez. ¿Qué tal ha sido el desarrollo de esta feria? ¿Con cuántas empresas contamos participando en los stands? Sí, gracias Daniel. Estamos contando con 45 empresas. ¿Las principales? Bueno, tenemos a Barceló, tenemos a Presidente, a Indubeca, tenemos al Ministerio de Cultura, tenemos al Ayuntamiento Municipal de aquí de Asua, tenemos a, claro está, al Ministerio de Turismo y contamos también con otras empresas que son microempresas. Elizabeth, y ese patrocinio, ¿ustedes pretenden que se repita? ¿Hay la intención, como naturalmente debe ser, de institucionalizar esta feria? Claro que sí, incluso vamos a tener una feria anual. Esta es nuestra primera feria agroindustrial y ha sido de mucha acogida para el público. Y bueno, Odelis te puede seguir informando. Tenemos aquí a la querida Odelis, señores, Odelis Soto Vanileja, que es la cabeza organizadora de este importante evento. Cuéntanos, Odelis, el desarrollo de esta feria, el periodo, culmina hoy, tengo entendido. Así es, bueno, Expo Asua ha sido una plataforma para, de una manera u otra, potencializar todo lo que es todos los beneficios y todas las bondades que tiene la provincia de Asua de Compostela. Hemos tenido la acogida tanto del sector gubernamental, del sector municipal y todas esas empresas que de una u otra manera inciden en la provincia. O sea que ha sido una plataforma, pero que, como te dijo Elizabeth, lo vamos a ir creando anualmente con el apoyo de todas las autoridades y para nosotros ha sido un éxito y para todos los que nos han visitado. ¿Qué ustedes creen, qué ustedes piensan que se debe hacer por parte del comité organizador para aglutinar un mayor número de empresas que se sumen a, no solo a patrocinar esta feria, sino a apoyarla para que se puedan lograr los objetivos que ustedes se proponen con ella? Sí, uno de los temas que nosotros habíamos mencionado, tú sabes que cada provincia tiene su expo, pero Asua todavía no había creado esa inquietud de crear un evento que pueda potencializar, como te dije, todas sus bondades, pero ya a partir del año que viene, pues el evento va a ser mucho más grande. Ya las empresas que no pudieron participar por el tiempo, porque no creían en el evento, porque tú sabes que es algo de prueba. O sea, ya ellos han visto en estos 5 días que sí se puede, que sí, Asua va en esta feria, ha demostrado todas sus bondades y todo lo que tiene, tanto en los diferentes sectores, agrícola, turística, agropecuaria y municipal. Yo quiero que ustedes dos se unen, se acerquen un poquito a mí y les den un mensaje a todos los azuanos, los vanilejos, los de San Cristóbal y los del sur más profundo, para que apoyen a la Asua agroindustrial, turística y cultural. Bueno, invitamos que esta noche, que es donde culminamos, que vengan a visitarnos para que vean todo lo que Asua le ofrece, para que disfruten de Asua, que vivan Asua y Asua le espera. Que sí se puede. Amigos, así nos despedimos. Ha finalizado la entrega del día de hoy. Acompáñennos la próxima semana en que estaremos entregando otro programa Destinos Turísticos TV. Con la finalidad de promocionar el desarrollo del turismo y la ecología nacional, concienciar al ciudadano dominicano sobre el trato y el calor humano que se le debe ofrecer al turista y mostrar los diversos atractivos que nos colocan como uno de los más importantes destinos del área del Caribe, hemos presentado Destinos Turísticos TV, un espacio para conocer todo lo relacionado con el sector turístico nacional e internacional.